La tragedia de Antonia Reyes, 1891, Guanajuato. El espejo que cubrieron después de la boda. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Antonia Reyes, 1891, Guanajuato. El espejo que cubrieron después de la boda. En la ciudad de Guanajuato, donde las casas coloniales se aferraban a las laderas empinadas de las montañas como si desafiaran la gravedad misma, y donde las vetas de plata que habían enriquecido a generaciones de mineros seguían brillando en las profundidades oscuras de la tierra, vivía una joven llamada Antonia Reyes. Era el año de 1891, durante el Porfiriato, cuando México experimentaba modernización rápida bajo el gobierno autoritario de Porfirio Díaz. Aunque en ciudades mineras como Guanajuato, las tradiciones antiguas, algunas españolas, algunas indígenas, algunas que nadie recordaba ya de dónde venían, aún gobernaban la vida cotidiana con fuerza que ninguna ley moderna podía desplazar completamente. Antonia tenía 20 años y poseía esa belleza particular de las mujeres guanajuatenses, una mezcla de herencia española e indígena que se manifestaba en rasgos delicados pero definidos, piel del tono de miel oscura que brillaba con salud vibrante, ojos color avellana que cambiaban entre verde y café dependiendo de la luz, y cabello castaño oscuro con reflejos cobrizos que capturaban los rayos del sol. Era más alta que el promedio para mujeres de su época y lugar, con postura erecta que daba impresión de confianza tranquila. Su sonrisa era frecuente y genuina, y tenía risa musical que hacía que la gente a su alrededor sonriera instintivamente. Era la hija del medio de don Sebastián Reyes y doña Francisca, una familia que había prosperado moderadamente en el negocio de suministros para minas. Don Sebastián operaba tienda grande cerca del centro de Guanajuato que vendía todo lo que las operaciones mineras necesitaban: pólvora, herramientas, lámparas de aceite, cuerdas, madera para entibado. Su negocio no lo había hecho rico al nivel de los propietarios de minas, pero le había proporcionado ingresos estables que permitían a su familia vivir cómodamente en casa de 2 plantas con patio interno y mantener apariencias sociales apropiadas. Doña Francisca provenía de familia minera que había perdido su fortuna cuando las vetas de plata que explotaban se agotaron, pero había conservado conexiones sociales valiosas y conocimiento profundo de las tradiciones y supersticiones que rodeaban la minería. Era mujer de profunda espiritualidad, que combinaba catolicismo devoto con respeto por costumbres más antiguas, aquellas que los mineros habían traído desde España siglos atrás, mezcladas con creencias indígenas sobre espíritus de la tierra y fuerzas que habitaban las profundidades subterráneas. Había criado a sus 5 hijos con esta misma dualidad, enseñándoles a rezar el rosario cada noche, pero también a respetar señales y presagios que podían advertir de peligros invisibles.
Antonia había sido educada en convento local donde las monjas enseñaban a niñas de familias respetables las habilidades consideradas esenciales para su futuro como esposas y madres: lectura y escritura básicas, aritmética simple, bordado y costura, preparación de comidas tradicionales, administración de casa y, sobre todo, los principios de piedad católica y obediencia femenina apropiada. Antonia había sido estudiante diligente, particularmente sobresaliente en bordado, donde su trabajo era tan fino y detallado que las monjas lo mostraban como ejemplo a otras alumnas. Tenía también don natural para música, tocando guitarra con habilidad considerable que la hacía popular en reuniones familiares. Pero más allá de estas habilidades tradicionales, Antonia había desarrollado también sensibilidad particular hacia lo que su madre llamaba el mundo invisible, las fuerzas y presencias que existían más allá de lo que podía verse con ojos ordinarios. Desde niña, Antonia había reportado sueños que parecían presagiar eventos futuros, sensaciones de incomodidad en lugares donde algo terrible había ocurrido, y ocasionalmente visiones fugaces de figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas directamente. Doña Francisca, lejos de descartar estas experiencias como fantasías infantiles, las había tomado en serio, reconociendo en su hija la misma sensibilidad que ella misma poseía, un don que corría en las mujeres de su familia durante generaciones. El prometido de Antonia era Ignacio Bernal, un hombre de 28 años cuya familia controlaba una de las minas de plata más productivas de Guanajuato. Los Bernal habían sido mineros durante 5 generaciones, acumulando fortuna considerable que los había elevado a la cúspide de la sociedad guanajuatense. Ignacio era el único hijo sobreviviente. 3 hermanos mayores habían muerto en la infancia de enfermedades comunes de la época, lo que lo convertía en heredero único de la mina Bernal y todas las propiedades familiares asociadas. Físicamente, Ignacio era hombre de presencia imponente, alto y de complexión robusta, que venía de generaciones de hombres acostumbrados a trabajo físico duro, aunque él mismo ya no trabajaba directamente en las minas, sino que las administraba desde oficinas. Tenía rostro cuadrado con rasgos marcados, ojos oscuros, bajo cejas gruesas que le daban expresión seria casi severa, y manos grandes, con dedos gruesos, que parecían más apropiados para empuñar pico que para sostener pluma, aunque manejaba ambos con igual competencia. Su piel estaba curtida por años de supervisar operaciones mineras bajo el sol guanajuatense implacable, y llevaba bigote espeso según la moda de la época. Ignacio vestía típicamente de manera que reflejaba su posición. Trajes oscuros, de buena calidad durante ocasiones formales, pero también no dudaba en usar ropa de trabajo cuando visitaba las minas, manchándose las manos con tierra y sudor junto con sus empleados. Esta combinación de éxito económico y disposición de trabajar directamente había ganado respeto, tanto de la élite social de Guanajuato como de los mineros ordinarios que trabajaban para él. Era conocido como patrón justo, exigente, pero que pagaba salarios razonables y que ocasionalmente ayudaba a familias de trabajadores en tiempos de crisis. El noviazgo entre Antonia e Ignacio había sido arreglado por sus familias, como era costumbre. Don Sebastián y el padre de Ignacio, don Gustavo, eran socios comerciales de larga data. La tienda de suministros de don Sebastián proveía muchos de los materiales que la mina Bernal necesitaba. Habían discutido durante años la posibilidad de fortalecer su alianza comercial con alianza familiar. Y cuando Antonia alcanzó edad apropiada para matrimonio e Ignacio aún permanecía soltero a los 28, considerado casi tarde para hombre de su posición, las negociaciones formales comenzaron. Durante el año de cortejo que siguió, Antonia e Ignacio se habían encontrado en visitas familiares regulares, siempre bajo supervisión apropiada.
Habían conversado sobre temas seguros: la familia, la comunidad, la fe católica que compartían. Ignacio había traído regalos apropiados: libros devotos, pañuelos bordados, dulces finos. Antonia había mostrado su bordado y su habilidad musical. Era todo muy correcto, muy tradicional, muy predecible. No había surgido amor apasionado entre ellos, pero había respeto mutuo y compatibilidad aparente que ambas familias consideraban suficientes para matrimonio exitoso. Sin embargo, había algo que inquietaba a Antonia sobre Ignacio, algo que no podía nombrar exactamente, pero que la hacía sentir incómoda en su presencia. No era nada que él dijera o hiciera específicamente. Era más una sensación, una intuición de su don, que le susurraba advertencias que no podía comprender completamente. Cuando intentó expresar estas preocupaciones a su madre, doña Francisca la había escuchado seriamente, pero finalmente había aconsejado que procediera con el matrimonio. Los nervios de boda son naturales, había dicho, y a veces nuestro don nos muestra sombras de posibles futuros, no certezas. El matrimonio con Ignacio traerá seguridad económica para ti y para nuestras familias. Confía en la sabiduría de tus padres. Entonces, Antonia había aceptado la propuesta cuando Ignacio la hizo formalmente, y la boda fue fijada para el 15 de octubre. Pero a medida que la fecha se acercaba, la inquietud de Antonia crecía en lugar de disminuir. Los sueños perturbadores se volvieron más frecuentes. Sueños de estar atrapada en túneles oscuros bajo la tierra, de espejos que reflejaban no su rostro, sino el de alguien más, de figuras envueltas en sombras que la observaban desde esquinas oscuras. Se despertaba sudando, con corazón latiendo violentamente, incapaz de recordar detalles específicos, pero con sensación persistente de temor. La boda se celebraría en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la iglesia más importante de la ciudad, seguida por recepción en la Mansión Bernal. Una construcción impresionante de 2 plantas con patios múltiples, salones grandes decorados con antigüedades europeas y arte religioso colonial, y suficiente espacio para acomodar a los 300 invitados esperados. Los preparativos habían sido supervisados principalmente por la madre de Ignacio, doña Valentina, mujer de 60 años con reputación de ser extremadamente tradicional y supersticiosa, incluso para los estándares de Guanajuato, ciudad donde supersticiones eran consideradas sabiduría práctica. Doña Valentina había insistido en seguir cada tradición y ritual asociado con bodas, no importa cuán arcaicos o elaborados. Y había una tradición particular en la cual insistía con fervor inusual, una que ni siquiera doña Francisca, con todo su conocimiento de costumbres antiguas, había encontrado antes. La tradición de cubrir todos los espejos en la casa de los novios después de la boda y mantenerlos cubiertos durante exactamente 90 días. Cuando doña Valentina había explicado esta tradición durante una reunión familiar para discutir detalles de la boda, había causado perplejidad considerable. ¿Cubrir los espejos?, había preguntado doña Francisca. Esa es tradición que se hace durante luto, cuando alguien muere. ¿Por qué hacerlo después de boda? Doña Valentina había respondido con seriedad absoluta. Es tradición antigua de mi familia, transmitida desde mi bisabuela que la trajo desde España. Los espejos después de boda son peligrosos. Pueden atrapar las almas de los recién casados antes de que estén completamente unidas. Pueden reflejar presencias no deseadas que buscan entrar en el nuevo hogar. Pueden mostrar futuros que no deben ser vistos. Durante los primeros 90 días de matrimonio, mientras las almas de esposo y esposa están en proceso delicado de fusionarse en una unidad, los espejos deben estar cubiertos para protegerlos. Era explicación que sonaba más a superstición medieval que a práctica razonable del siglo XIX, pero doña Valentina era inflexible. Los espejos en la mansión Bernal
y había docenas de ellos, grandes espejos ornamentales en marcos dorados que decoraban los salones, espejos de tocador en las habitaciones, espejos de mano que se usaban para arreglo personal. Todos serían cubiertos con telas negras inmediatamente después de que Antonia e Ignacio cruzaran el umbral como pareja casada. Capítulo 1. La ceremonia de boda fue espectacular. La basílica estaba decorada con miles de flores blancas y velas que creaban atmósfera de ensueño dorado. Los 300 invitados llenaban los bancos, vestidos con sus mejores galas, la crema de la sociedad guanajuatense, reunida para presenciar la unión de dos familias prominentes. Antonia llevaba vestido de satén blanco con velo de tul que había pertenecido a su abuela, y cuando caminó por el pasillo del brazo de su padre, murmullos de admiración seguían su progreso. Ignacio esperaba en el altar, visiblemente emocionado, aunque su rostro mantenía la seriedad natural que raramente abandonaba. Cuando Antonia llegó a su lado y el sacerdote comenzó la ceremonia, ella intentó concentrarse en la solemnidad del sacramento, en el significado de los votos que estaban a punto de intercambiar. Pero seguía distraída por sensación persistente de inquietud, como si estuviera cometiendo error terrible, pero irreversible. Los votos fueron intercambiados, los anillos colocados, las bendiciones pronunciadas. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, Ignacio levantó el velo para besar a Antonia. Ella cerró los ojos y esperó que cuando los abriera nuevamente, la inquietud inexplicable hubiera desaparecido. No desapareció. La recepción en la mansión Bernal fue elaborada. Comida abundante, vino fluyendo libremente, música y baile que continuaría hasta bien entrada la noche. Pero antes de que los invitados pudieran entrar completamente a la casa, doña Valentina había insistido en realizar ritual que había descrito semanas antes. Mientras Antonia e Ignacio cruzaban el umbral de la mansión como pareja recién casada, servidores se movían por toda la casa con telas negras, cubriendo cada espejo, cada superficie reflectante que pudiera servir como espejo improvisado. Los invitados observaban este proceso con curiosidad y cierta incomodidad. Cubrir espejos era práctica asociada con muerte, no con celebración de matrimonio. Había murmullos de pregunta, algunos invitados cruzándose, varios haciendo señal de la cruz como protección contra mal presagio. Pero doña Valentina ignoraba estas reacciones, supervisando personalmente que cada espejo fuera completamente cubierto sin dejar ni el más pequeño pedazo de superficie reflectante visible. Es tradición familiar, explicaba a cualquiera que preguntara, para proteger a los recién casados durante su período vulnerable. Pero la forma en que lo decía, con urgencia que rayaba en desesperación, sugería que había más en esta tradición de lo que estaba dispuesta a revelar. Cuando todos los espejos estuvieron cubiertos, la recepción procedió normalmente. Hubo discursos de familiares deseando felicidad a la pareja, brindis con champán importado, baile con música de banda contratada desde la capital. Antonia y Ignacio bailaron juntos el vals nupcial, sonriendo para los invitados mientras giraban por el salón. Pero Antonia notaba algo extraño. Cada vez que pasaban cerca de uno de los espejos cubiertos, sentía escalofrío, como si algo detrás de la tela negra la estuviera observando. Al final de la noche, cuando los invitados finalmente se retiraron y llegó el momento de que Antonia e Ignacio se retiraran a la habitación matrimonial que habían preparado para ellos, Antonia se encontró mirando el espejo grande sobre el tocador que había sido cubierto con tela negra gruesa asegurada cuidadosamente en todos los bordes. ¿Realmente tenemos que mantenerlos cubiertos durante 90 días? Preguntó a Ignacio. Es tan lúgubre, como si estuviéramos de luto. Ignacio,
que estaba quitándose el saco de su traje, se encogió de hombros. «Es cosa de mi madre. Siempre has sido supersticiosa sobre estas cosas. Es más fácil simplemente hacer lo que pide que argumentar. En 90 días podremos quitarlos y todo volverá a la normalidad». Su tono era de resignación fastidiada, más que preocupación genuina, sugiriendo que había aprendido desde la infancia que no valía la pena cuestionar las supersticiones de doña Valentina. Entonces, Antonia aceptó la situación, aunque la presencia de los espejos cubiertos en la habitación, 3 de ellos, todos ahora ocultos bajo tela negra que parecía absorber la luz en lugar de simplemente bloquearla, creaba atmósfera opresiva que hacía difícil relajarse. Esa primera noche como esposa de Ignacio fue experiencia incómoda, tanto física como emocionalmente, complicada por la sensación persistente de ser observada por algo que no podía ver, pero que sentía con certeza inquietante detrás de las telas negras que cubrían los espejos. Los días iniciales de vida matrimonial transcurrieron en ajuste gradual. Antonia estaba aprendiendo a navegar su nuevo rol como esposa y señora de la mansión Bernal, responsabilidades que requerían supervisar servidores, administrar casa grande y representar apropiadamente a la familia en funciones sociales. Ignacio pasaba la mayoría de sus días supervisando operaciones de la mina, regresando en las tardes cansado y a menudo cubierto de polvo de la tierra, queriendo poco más que comer, tal vez leer periódico y dormir. No había romance apasionado entre ellos, pero tampoco había conflicto abierto. Era matrimonio funcional, práctico, exactamente el tipo que sus familias habían anticipado. Pero Antonia no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal, algo más allá de los ajustes normales de vida matrimonial. Y esa sensación parecía estar concentrada en los espejos cubiertos que ahora poblaban cada habitación de la mansión. Capítulo 2. A medida que las semanas pasaban, Antonia comenzó a notar cambios en su apariencia que la inquietaban. Su piel, que siempre había sido radiante y saludable, comenzó a tomar tono ligeramente amarillento, como si estuviera desarrollando ictericia. Su cabello, que había sido lustroso y fuerte, comenzó a volverse quebradizo y a caerse en cantidades preocupantes cada vez que lo cepillaba. Sus ojos, previamente brillantes y claros, desarrollaron sombras oscuras debajo que hacían que pareciera perpetuamente exhausta incluso cuando había dormido bien. Cuando mencionó estos cambios a doña Valentina, su suegra los descartó como ajustes normales de matrimonio. Todas las novias pierden un poco de su aspecto después de la boda, dijo con tono que sugería que esto era no solo normal, sino incluso esperado. Es el estrés de nuevas responsabilidades, de compartir cama con esposo, de adaptarse a nueva casa. Te acostumbrarás. Pero Antonia sabía que esto era más que simple estrés. Había algo más fundamental cambiando en su cuerpo, algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Y más perturbador, había comenzado a tener experiencias extrañas relacionadas con los espejos cubiertos. Varias veces, al pasar cerca de uno de los espejos cubiertos, había sentido presencia, una sensación inequívoca de que algo o alguien estaba del otro lado de la tela negra, observándola, esperando. En una ocasión había jurado escuchar susurros emanando de detrás de una de las cubiertas, voces tan bajas que no podía distinguir palabras, pero que claramente eran humanas o casi humanas. Y en otra ocasión, había visto la tela negra que cubría el espejo de su habitación moverse ligeramente, como si algo detrás la hubiera empujado tratando de salir. Cuando reportó estas experiencias a Ignacio, él se burló suavemente. «Son solo tus nervios y tu imaginación trabajando juntos», dijo. «Mi madre te ha llenado la cabeza con sus supersticiones, y ahora estás viendo fantasmas donde no hay nada excepto tela cubriendo vidrio.
Había cierta impaciencia en su tono que disuadió a Antonia de insistir más sobre el tema, pero había alguien más que tomaba en serio las preocupaciones de Antonia, una de las criadas ancianas de la mansión, una mujer llamada Remedios, que había trabajado para la familia Bernal durante 40 años. Remedios era descendiente de curanderas indígenas, y aunque se presentaba como católica devota en público, Antonia había notado que también mantenía prácticas y creencias más antiguas. Cuando Remedios observó el deterioro progresivo de la apariencia de Antonia y escuchó sobre sus experiencias con los espejos cubiertos, buscó oportunidad de hablar con la joven señora en privado. «Lo que está sucediendo no es normal», dijo Remedios en voz baja cuando encontró a Antonia sola en el jardín una tarde. «He visto esta tradición de cubrir espejos antes, hace muchos años cuando era niña, pero no es para protección como doña Valentina dice, es para atrapamiento». Antonia sintió escalofrío recorrer su columna. «¿Atrapamiento? ¿De qué estás hablando?» Remedios miró alrededor nerviosamente antes de continuar. «Hay personas que creen que pueden usar espejos para atrapar almas, para mantener espíritus prisioneros en el mundo de vidrio, entre nuestro mundo y el más allá. Se hace cubriendo los espejos de cierta manera, con ciertos rituales, durante periodo específico. Y cuando los espejos finalmente son descubiertos, lo que estaba atrapado puede ser liberado, o lo que está afuera puede ser intercambiado con lo que está adentro». «Eso es locura», dijo Antonia, aunque incluso mientras pronunciaba las palabras sabía que había verdad en lo que Remedios estaba diciendo. Su don lo reconocía, resonaba con la explicación de maneras que la lógica racional no podía explicar. ¿Por qué mi suegra haría algo así? ¿Qué propósito serviría? Remedios vaciló, claramente luchando con cuánto revelar. «Hay historias antiguas sobre la familia Bernal», dijo finalmente. «Historias que pocos recuerdan ahora, pero que mi abuela me contó. Dicen que hace generaciones, un ancestro Bernal hizo pacto con fuerzas oscuras que habitan las minas, espíritus de la tierra que pueden otorgar riqueza, pero que exigen precio. El precio es que cada generación debe ofrecer algo, una vida, un alma, un sacrificio». Antonia retrocedió, horrorizada. «¿Estás diciendo que Ignacio y su madre planean, qué? ¿Sacrificarme a espíritus de mina? Eso es absurdo. Es siglo XIX, no la Edad Media. Nadie cree realmente en tales cosas». «Usted cree», señaló Remedios. «Su don, su sensibilidad al mundo invisible. Sabe que hay más en el universo de lo que la ciencia moderna reconoce. Y doña Valentina definitivamente cree. He trabajado en esta casa durante décadas. He visto cosas que no pueden ser explicadas por razón ordinaria. Y he notado patrón. Cada vez que un Bernal se casa, hay tradición extraña, hay periodo de espejos cubiertos, y a menudo la esposa no vive mucho tiempo». Antonia sintió que sus piernas se debilitaban. Se sentó pesadamente en banco de jardín, procesando esta información terrible. «¿Qué estás sugiriendo que haga?», preguntó finalmente. «Debe dejar esta casa», dijo Remedios con urgencia. «Debe regresar a la casa de sus padres antes de que los 90 días terminen, antes de que los espejos sean descubiertos. Una vez que las cubiertas sean removidas, lo que sea que están atrapando será liberado, y temo que será demasiado tarde para salvarla. Pero abandonar su matrimonio, después de solo semanas, regresar a la casa de sus padres con historia de espejos malditos y espíritus de minas, sería considerada loca, sería escándalo masivo que arruinaría las reputaciones de ambas familias». Antonia sabía que no podía simplemente huir sin evidencia más concreta de peligro,
Y parte de ella, la parte que había sido entrenada desde la infancia a ser obediente, a confiar en la autoridad de esposos y suegras, resistía creer completamente que Ignacio, el hombre con quien había intercambiado votos sagrados, participaría conscientemente en algo tan malévolo. Entonces Antonia no huyó. En cambio, decidió investigar, buscar evidencia que confirmara o refutara las advertencias de Remedios. Si había realmente algo siniestro sucediendo, necesitaba entenderlo completamente antes de tomar acción dramática. Capítulo 3. Durante las semanas siguientes, mientras el deterioro de su salud continuaba, su peso cayendo, su energía disminuyendo, su piel tomando ese tono amarillento enfermizo cada vez más pronunciado, Antonia exploró la mansión Bernal sistemáticamente, buscando cualquier evidencia de prácticas oscuras o rituales extraños. Revisaba habitaciones cuando Ignacio estaba en las minas y doña Valentina estaba ocupada con asuntos sociales. Leía documentos antiguos de la familia que encontraba en biblioteca, estudiaba libros viejos encuadernados en cuero con anotaciones marginales en español antiguo, y encontró cosas que la perturbaban profundamente. En el estudio privado de doña Valentina, escondido detrás de panel falso en la pared, Antonia descubrió grimorio, libro de magia y rituales oscuros que databa de siglos atrás. Las páginas amarillentas estaban llenas de instrucciones para conjuros y hechizos, muchos relacionados con espejos y con el atrapamiento de almas. Había también sección sobre el Pacto de las Profundidades, ritual que supuestamente permitía comunicación y negociación con entidades que habitaban las minas, fuerzas antiguas que podían otorgar riqueza a cambio de ofrendas apropiadas. Más perturbador, Antonia encontró registros genealógicos de la familia Bernal que mostraban patrón inquietante. Durante las últimas 5 generaciones, cada heredero varón de la familia había perdido su primera esposa dentro del primer año de matrimonio. Las causas oficiales de muerte variaban: enfermedad sin especificar, accidente, incluso suicidio en un caso. Pero el patrón era innegable, y en cada caso, la muerte había ocurrido aproximadamente 3 meses después de la boda, justo cuando el período tradicional de luto, o en este caso, el período de espejos cubiertos, habría estado terminando. Había también cartas, correspondencia entre varias generaciones de mujeres Bernal, todas escribiendo con lenguaje velado sobre la tradición y el sacrificio necesario y el precio de nuestra prosperidad. Una carta particularmente reveladora de la bisabuela de Ignacio a su hija describía el proceso. Los espejos deben permanecer cubiertos exactamente 90 días. Durante este tiempo, el espíritu de la esposa será gradualmente transferido, preparado para el intercambio. En el día 90º, cuando las cubiertas son removidas en presencia de ambos esposos, la transferencia se completará. Lo que estaba vivo quedará atrapado en el mundo de vidrio, y lo que estaba atrapado será liberado a habitar el cuerpo vacío. Es el único camino para mantener nuestro pacto con las fuerzas que han hecho próspera a nuestra familia. Antonia leyó esta carta con manos temblorosas, finalmente entendiendo completamente el horror de su situación. No solo la estaban envenenando lentamente o dejando morir de enfermedad natural, estaban realizando ritual oscuro y elaborado para literalmente robar su alma, atraparla en espejo y permitir que alguna entidad de las profundidades, algo que había estado prisionero en el mundo de vidrio durante generación anterior, tomara posesión de su cuerpo. Y cuando el ritual se completara en el día 90º, Antonia Reyes dejaría de existir de cualquier manera significativa, reemplazada por algo antiguo y malévolo disfrazado de carne humana. Con esta comprensión terrible vino cálculo desesperado.
Hoy era día 68 desde la boda. Le quedaban 22 días antes de que los espejos fueran descubiertos y el ritual alcanzara su culminación. 22 días para escapar, para encontrar forma de romper el hechizo, para salvar no solo su vida, sino su alma misma. Esa noche, cuando Ignacio regresó de las minas, Antonia lo enfrentó con la evidencia que había encontrado. Extendió el grimorio, los registros genealógicos, las cartas reveladoras sobre la mesa del comedor. ¿Sabías?, demandó. ¿Sabías sobre el ritual, sobre lo que tu madre está haciendo? Ignacio miró los documentos con expresión que pasó de sorpresa a resignación a algo como culpa. Sí, admitió finalmente. He sabido desde que era niño. Es tradición familiar. El precio de nuestra riqueza. Cada generación de varones Bernal debe casarse 2 veces. La primera esposa es el sacrificio que mantiene nuestro pacto con las fuerzas de las profundidades. La segunda esposa es la que lleva hijos que continuarán la línea. Y simplemente aceptas esto. Antonia sentía que su voz subía hacia histeria, pero no podía controlarla. ¿Casaste conmigo sabiendo que me condenabas? ¿Que mi alma sería atrapada en espejo mientras algo demoníaco tomaba mi cuerpo? Es el precio de la prosperidad, respondió Ignacio, y su voz era plana, sin emoción, como si estuviera repitiendo catecismo aprendido en la infancia. Mi padre lo pagó con su primera esposa, mi abuelo antes de él, todos nuestros ancestros durante 5 generaciones. ¿Por qué debería ser yo diferente? ¿Por qué mi comodidad moral debería importar más que el bienestar de toda mi familia? Antonia lo miró con horror y comprensión naciente. Este hombre, al que había llamado esposo, no era víctima ignorante de las maquinaciones de su madre, era participante completamente consciente y cooperativo en su asesinato ritual. El afecto cortés que había mostrado durante el cortejo, la amabilidad superficial que había mantenido durante las primeras semanas de matrimonio, todo había sido actuación, máscara que ocultaba su disposición de sacrificarla en altar de codicia familiar. No permitiré que esto suceda, dijo Antonia con voz que temblaba, pero que se fortalecía con determinación. Voy a dejar esta casa esta noche, voy a regresar a mis padres y voy a decirles todo. Y voy a asegurarme de que las autoridades sepan sobre tus prácticas oscuras. Ignacio la miró con algo como lástima. No puedes irte, dijo simplemente. Las puertas están cerradas. Los sirvientes tienen órdenes de no dejarte salir. Y si intentas forzar tu salida, bueno, hay maneras de acelerar el proceso. No tienes que sobrevivir hasta el día 90 para que el ritual se complete. Si mueres antes de cualquier causa, tu alma aún será atrapada en los espejos y el intercambio aún ocurrirá cuando sean descubiertos. La única diferencia es que sería menos conveniente explicar tu muerte prematura a las autoridades. Era amenaza apenas velada, y Antonia entendió con claridad terrible que estaba prisionera en la mansión Bernal, que el matrimonio que había pensado que era simplemente infeliz era de hecho jaula mortal, de la cual no había escape fácil. Capítulo 4. Durante los días siguientes, Antonia intentó desesperadamente encontrar forma de escapar o de romper el hechizo. Estudió el grimorio que había encontrado, buscando contraconjuros o formas de invertir el ritual. Apeló a remedios para ayuda y la criada anciana trajo hierbas y amuletos que se suponía proporcionaban protección contra magia oscura. Antonia incluso intentó comunicarse con su familia. Escribió cartas urgentes a sus padres, rogando que vinieran a rescatarla, pero descubrió que Ignacio y doña Valentina interceptaban toda correspondencia que salía de la mansión, y todo el tiempo su condición física continuaba deteriorándose. Para el día 75 había perdido tanto peso que sus vestidos le colgaban flojos sobre su marco cada vez más esquelético. Su cabello se caía en mechones, dejando parches de cuero cabelludo visible.
Su piel amarillenta había desarrollado también lesiones extrañas, manchas oscuras que aparecían sin explicación, como si algo bajo su piel estuviera marcándola desde adentro. Y lo más aterrador, había comenzado a sentir presencia en su mente, pensamientos que no eran suyos, impulsos extraños, momentos de disociación donde perdía tiempo y se encontraba en partes de la casa sin recordar cómo había llegado allí. El proceso de intercambio de almas ya había comenzado. Antonia lo sabía. La entidad que estaba destinada a tomar su cuerpo estaba estableciendo puntos de apoyo en su conciencia, empujándola gradualmente fuera de su propia carne. Y cuando el día nonagésimo llegara y los espejos fueran descubiertos, el proceso se completaría irreversiblemente. En su desesperación, Antonia tomó decisión dramática. Si no podía escapar de la mansión físicamente, si no podía romper el hechizo, al menos podía interrumpirlo. Si el ritual requería exactamente 90 días con espejos cubiertos, entonces quizás descubrir los espejos prematuramente rompería la secuencia necesaria y salvaría su alma. En la noche del día 82, cuando Ignacio estaba durmiendo y doña Valentina estaba en su propia habitación, Antonia se arrastró de la cama matrimonial, débil pero determinada. Había decidido comenzar con el espejo más grande de la casa, el espejo ornamental en el salón principal, pieza de 3 metros de altura en marco dorado elaborado que había sido cubierto con múltiples capas de tela negra aseguradas con clavos pequeños. Con dedos que temblaban tanto por enfermedad como por miedo, Antonia comenzó a arrancar la tela. Era más difícil de lo que había anticipado. La tela estaba firmemente asegurada, y Antonia estaba tan débil que cada tirón requería esfuerzo exhaustivo. Pero finalmente, después de lo que parecieron eternidades pero fueron probablemente solo minutos, logró arrancar suficiente tela para revelar porción del espejo debajo. Lo que vio la hizo gritar. Un grito que resonó por la mansión silenciosa y despertó a todos en ella. En el espejo no vio su propio reflejo empobrecido, sino algo completamente diferente. Había rostro mirándola desde el vidrio, rostro que era casi humano, pero no del todo, con ojos que eran demasiado grandes y oscuros, boca que era demasiado ancha y llena de dientes que parecían más afilados de lo que dientes humanos deberían ser. Y detrás de ese rostro horrible, Antonia podía ver otros, docenas de ellos, caras de mujeres que reconoció de los retratos familiares que había visto en la mansión. Eran las esposas sacrificadas de generaciones anteriores de hombres Bernal, todas atrapadas en el mundo de vidrio, todas mirándola con expresiones de agonía y advertencia. El rostro no humano en el frente del espejo sonrió cuando vio a Antonia mirándolo. Abrió su boca demasiado ancha y habló, su voz resonando no desde el vidrio, sino directamente en la mente de Antonia. Demasiado pronto, pequeña prometida. El ritual no está completo, pero has abierto la puerta y ahora no puede cerrarse completamente. El intercambio vendrá, más temprano y más violento de lo planeado. La criatura en el espejo presionó sus manos contra el interior del vidrio, y Antonia podía ver el vidrio comenzando a abultarse hacia afuera, como si fuera no cristal sólido, sino membrana elástica que estaba siendo empujada más allá de su punto de ruptura. En momentos, la criatura rompería completamente, emergería en el mundo físico prematuramente, y sin el ritual apropiadamente completo, el resultado sería caos. Antonia no atrapada limpiamente en el espejo, sino desgarrada entre dos mundos. La criatura no limpiamente transferida a su cuerpo, sino existiendo simultáneamente en ambos reinos. Una abominación que violaría las leyes de realidad. Ignacio y doña Valentina irrumpieron en el salón, despertados por el grito de Antonia. Cuando vieron lo que había hecho, el espejo parcialmente descubierto, el vidrio abultándose hacia afuera, la criatura visible a través de la superficie brillante,
Sus rostros se pusieron pálidos de horror. «¡Idiota!», gritó doña Valentina. «Has arruinado todo. El ritual debe completarse apropiadamente o las consecuencias serán catastróficas». Corrió hacia adelante, intentando volver a cubrir el espejo, pero era demasiado tarde. El vidrio se agrietó con sonido como rayo golpeando, líneas de fractura irradiando desde el punto donde la criatura presionaba. Antonia sintió algo rasgando dentro de ella. No dolor físico, sino algo mucho peor, como si su alma misma estuviera siendo parcialmente arrancada de su cuerpo. Cayó al suelo, convulsionando, consciente de que estaba siendo simultáneamente tirada hacia el espejo y empujada fuera de su propia carne. Era agonía indescriptible, peor que cualquier cosa física podría ser. Capítulo 5. El espejo finalmente se destrozó completamente, fragmentos de vidrio explotando hacia afuera como metralla mortal. Varios pedazos cortaron la piel de Antonia, otros cortaron a Ignacio y doña Valentina. Pero el daño físico era lo menos de las preocupaciones de cualquiera, porque cuando el espejo se rompió, algo salió. No completamente la criatura, no completamente libre, sino algo atrapado entre estados, visible solo parcialmente, tangible solo intermitentemente, una presencia que hacía que el aire mismo pareciera retorcerse y la realidad pareciera más delgada, más frágil, y simultáneamente Antonia sentía que estaba siendo tirada hacia los fragmentos rotos de espejo, su alma siendo aspirada hacia las miles de superficies reflectantes esparcidas por el piso. No fue atrapada completamente, el ritual no había sido completado apropiadamente, pero tampoco permaneció completamente en su cuerpo. Se encontró existiendo en estado horrible entre dos mundos, consciente de ambos, pero perteneciendo completamente a ninguno. En los días que siguieron, días que Antonia experimentó como borrón de dolor y confusión, mientras su conciencia se fragmentaba entre los pedazos rotos de espejo, hubo intentos desesperados de revertir lo que había sucedido. Doña Valentina trajo curanderos y sacerdotes, algunos que practicaban magia católica ortodoxa y otros que trabajaban con tradiciones más oscuras. Ninguno pudo ayudar completamente. El ritual había sido interrumpido de manera que no permitía ni completación limpia ni reversión limpia. El cuerpo de Antonia sobrevivió, técnicamente. Continuaba respirando, su corazón latía, respondía a estímulos físicos. Pero cualquiera que la mirara a los ojos podía ver que algo fundamental estaba ausente. La conciencia detrás de esos ojos era fragmentada, incompleta, no completamente humana, pero tampoco completamente la entidad que había estado destinada a tomar su lugar. Y había algo más. Las manchas oscuras en su piel que habían aparecido durante las semanas de deterioro no desaparecieron después de que el espejo se rompiera. De hecho, se expandieron, volviéndose más oscuras, más extensas. Eran manchas que parecían moverse bajo su piel, como si algo vivo habitara debajo de la superficie. Los médicos que fueron llamados no podían explicarlas, nunca habían visto nada similar. Después de 2 semanas de existir en este estado terrible, el cuerpo de Antonia finalmente falló. Murió, si muerte es la palabra correcta para lo que le sucedió, el día 105 desde su boda. Tenía 20 años. La causa oficial de muerte fue registrada como enfermedad desconocida con complicaciones cutáneas severas, porque no había categoría médica para alma parcialmente atrapada en espejo roto debido a ritual de magia negra interrumpido. El funeral fue pequeño y tenso. La familia de Antonia, sus padres y hermanos, que finalmente habían sido notificados de su enfermedad solo cuando estaba casi muerta, asistieron con rostros de dolor y sospecha. Habían visto brevemente el cuerpo antes de que fuera sellado en el ataúd.
Habían notado las manchas oscuras extrañas que cubrían su piel. Habían visto la expresión horrible en su rostro que sugería que había muerto en agonía o terror absoluto. Don Sebastián intentó exigir investigación de las autoridades, pero doña Valentina, con recursos y conexiones que la familia Molina no podía igualar, aseguró que el caso fuera cerrado rápidamente. Enfermedad trágica fue la conclusión oficial. Ninguna evidencia de juego sucio. Los fragmentos del espejo roto habían sido recogidos y dispuestos. Los otros espejos en la mansión habían sido permanentemente removidos y destruidos, y cualquier evidencia física del ritual había sido meticulosamente eliminada. Antonia fue enterrada en el cementerio de Guanajuato, en tumba de la familia Reyes. Pero según susurros que circularon por la ciudad en las semanas siguientes, algo extraño había sucedido durante el entierro. Cuando bajaron el ataúd a la tumba, varios dolientes juraron que escucharon golpes provenientes de adentro, como si algo estuviera intentando salir, y cuando finalmente llenaron la tumba con tierra, el suelo encima parecía moverse, ondular, como si algo debajo estuviera luchando. En los años que siguieron, la mansión Bernal se ganó reputación de estar embrujada. Los sirvientes reportaban ver figura de mujer joven vagando por los pasillos por la noche. Una mujer que parecía estar buscando algo, que ocasionalmente aparecía reflejada en superficies brillantes, incluso después de que todos los espejos habían sido removidos. Había sonidos, llantos, susurros, ocasionalmente gritos que venían de habitaciones vacías. Y en el salón donde el gran espejo se había destrozado, el aire siempre se sentía frío, pesado, como si algo terrible hubiera sucedido allí y había dejado impresión permanente en el espacio mismo. Ignacio eventualmente se volvió a casar, 2 años después de la muerte de Antonia, una vez que el período apropiado de luto había pasado. Su segunda esposa fue mujer práctica de familia comerciante que no tenía sensibilidad particular hacia lo sobrenatural. Vivió hasta edad avanzada, dio a Ignacio 3 hijos y nunca experimentó nada inusual en la mansión Bernal. O si lo hizo, tuvo suficiente sentido común para ignorarlo. Pero el hijo mayor de Ignacio, el que heredaría la mina y continuaría la línea Bernal, desarrolló desde la infancia temor obsesivo a espejos. Se negaba a estar en habitaciones que los contenían, gritaba si era forzado a mirar su propio reflejo, y cuando finalmente fue lo suficientemente mayor para entender, interrogó a su padre sobre por qué no había espejos en su hogar cuando todas las otras casas en Guanajuato las tenían. Ignacio nunca le dijo completamente la verdad sobre Antonia, sobre el ritual, sobre el precio que generaciones de hombres Bernal habían pagado por su prosperidad. Pero eventualmente, cuando el hijo tenía 16 años y comenzaba a preguntar sobre matrimonio, Ignacio le dijo que la mina estaba maldita, que la fortuna familiar había sido comprada con sangre y almas, y que si quería romper la maldición, tendría que renunciar a todo, la mina, la mansión, la fortuna. El hijo, después de mucha consideración, eligió romper el ciclo. Cuando Ignacio murió en 1920, el hijo vendió la mina, vendió la mansión, donó gran parte de la fortuna a caridad y se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde estableció vida completamente nueva, lejos de Guanajuato y sus tradiciones oscuras. La mina Bernal eventualmente fue cerrada cuando las vetas de plata finalmente se agotaron. La mansión fue abandonada y cayó en ruina, y el nombre Bernal gradualmente desapareció de la prominencia en Guanajuato. Hoy, más de un siglo después, la tumba de Antonia Reyes todavía puede ser encontrada en el cementerio de Guanajuato. La lápida original fue reemplazada en los años 1950 por sus bisnietos, descendientes de sus hermanas que sobrevivieron y tuvieron familias.
La nueva lápida dice Antonia Reyes de Bernal, 1871-1891, esposa, hija, víctima. Su alma fue robada, pero su memoria permanece. La historia de Antonia y los espejos cubiertos se convirtió en leyenda de advertencia en Guanajuato, sobre peligros de codicia, sobre precio de riqueza obtenida a través de pactos oscuros, sobre cómo tradiciones que parecen extrañas o supersticiosas pueden ocultar intenciones malévolas. Se cuenta especialmente como advertencia a novias jóvenes. Si tu suegra insiste en tradiciones inusuales, que no tienen precedente claro en costumbres católicas normales, pregunta por qué, investiga, y si es necesario, huye antes de que sea demasiado tarde. Si esta perturbadora historia de Antonia Reyes te ha impactado y quieres conocer más casos reales de rituales oscuros, pactos familiares siniestros y muertes misteriosas de México y América Latina, te invito a que des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión. ¿Crees que tradiciones familiares extrañas deben ser cuestionadas? ¿Fue Antonia ingenua al no huir cuando tuvo la oportunidad? ¿Existen realmente fuerzas sobrenaturales que pueden ser negociadas o todo fue envenenamiento ordinario disfrazado de ritual? Comparte tus reflexiones en los comentarios y nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará pensar sobre las líneas borrosas entre superstición, tradición y maldad genuina.